Buenas, bienvenidos al Mañanero de hoy. El Mañanero de hoy tiene un hilo conductor. Muchas veces lo tiene, pero el de hoy creo que es especialmente marcado. Luego me comentáis si lo habéis visto. Hoy quiero comentar cómo Bitcoin financia Hamás. También quiero hablar de cómo los caprichos de la política tocan o se acercan a Venezuela. Quiero hablar de cómo el gobierno no siempre tiene razón y alguien tiene que luchar por demostrarlo. También quiero hablar del modelo Stock to Flow, que está de vuelta para dicha de algunos y aburrimiento de otros. Y finalmente quiero hablar de nuestro dictador favorito. Pero bien, empecemos, como no, por el comienzo. Bitcoin financia Hamás. El 10 de octubre de este año yo lanzaba una encuesta. Preguntaba si se anunciase que Bitcoin ha servido de ayuda o financiación al grupo terrorista Hamás, ¿qué harían los medios? Y yo preguntaba, ¿los medios empujarán una narrativa anti-Bitcoin ante esa noticia o, por el contrario, los medios pasarán del tema? Publiqué esta encuesta en Twitter, no tuvo demasiado éxito, pero sí que, algunos respondieron y de esos que respondieron, el 88% dijo que si este anuncio efectivamente se produjese, si alguien dijera que Bitcoin estaba financiando Hamás, los medios empujarían una narrativa anti-Bitcoin. Eso el 10 de octubre. Bueno, han pasado 17 días desde ese momento y me acabo de enterar de que efectivamente ese mismo día, 10 de octubre que yo lanzaba esa encuesta, una noticia en el Wall Street Journal acusaba a Bitcoin y cripto en general de haber financiado al grupo terrorista Hamás y haber permitido de esa manera que se financiase y pudiese atacar Israel como lo hizo hace unas semanas. Ese mismo artículo explicaba, el de Wall Street Journal, explicaba que Hamás habría recibido más de 100 millones de dólares usando cripto. Y para demostrarlo, se basaban en una información provista por una empresa llamada BitOK, una plataforma que, según ellos, se dedican a permitirte llevar una cartera cripto, es decir, llevan tu portfolio de diferentes shitcoins. También se dedican a hacer tus impuestos y es una plataforma todo en uno. También se dedican a perseguir el mal allá donde asoma. Es una especie de Batman de, la fiscalidad cripto. Bueno, pues a pesar de que en esa noticia, en ese artículo del Wall Street Journal, no se enlaza a ningún documento que soporte estas acusaciones, es decir, cuando BitOK dice, oye, Hamás, o una filial de Hamás, concretamente PIJ, recibió más de 100 millones de dólares de financiación usando cripto, en ningún momento explica cómo han llegado a ese número, ni explican, ni ponen los monederos, ni ningún tipo de soporte que de alguna manera sirva para, soportar, valga la redundancia, estas acusaciones. No obstante, a pesar de que no hay ninguna prueba de nada, la senadora Warren, conocida senadora americana, que nunca pierde oportunidad de atacar cripto en general, manda una carta al Congreso de los Estados Unidos pidiendo la desaparición, destrucción de todo lo que es cripto debido al coste que tiene en vidas, ya que ha servido para financiar a los malos, malísimos. Bien, sin base alguna, como digo, 100 miembros del Congreso americano firman esta carta de la senadora Warren. Y como digo, todo esto sin base alguna. De hecho, pocos días después de este anuncio por parte de Wall Street Journal, Chainalysis, otra empresa que también se dedica a perseguir el movimiento de fondos a través de la blockchain, explica que según ellos, lo único que han visto llegar a esos monederos supuestamente propiedad de los terroristas no es más que $400.000. Pero de nuevo tampoco aportan demasiada información. Total, que nadie explica nada y nadie es capaz de demostrar que nadie haya recibido nada y tampoco está claro que nada de eso no tuviese sus orígenes legítimos. Pero bueno, dos cosas a este respecto. Primero, que a pesar de que el 88% de vosotros pensabais que los medios empujarían una narrativa anti-Bitcoin de comentarse que Bitcoin había servido para financiar a Hamás, esto no se ha producido, porque como digo, han pasado 17 días y yo me acabo de enterar de que un medio, el Wall Street Journal, que no es pequeño, había acusado a Bitcoin, pero realmente esto no parece que le importase a nadie, así que, más allá de la senadora Warren, así que poco impacto ha tenido. Los medios han pasado del tema y se han centrado en otras cosas como la cuestión del ETF y que Bitcoin mola y demás.
interesante. Y segunda cosa, el riesgo político siempre existe y siempre existirá. Pero si te fijas, si echas la vista atrás, ves el gráfico de Bitcoin y las acusaciones políticas y la persecución política a Bitcoin, verás que nunca ha tenido ningún impacto. Así que no es algo que deba preocuparte demasiado, y menos aún en el caso de la senadora Warren, cuyas cartas y propuestas de ley casi nunca acaban llegando a ningún sitio. Pobre mujer. Hablemos de los caprichos de la política. Ya se empieza a asomar ese hilo conductor en el mañanero de hoy. A veces lo que es legal e ilegal, lo que se persigue o lo que se deja de perseguir, no atiende a razones, digamos, de justicia natural o justicia social, sino que viene a responder más bien a incentivos políticos. Y este juego de azar, estos caprichos políticos, se acercan hoy a Venezuela. Venezuela ha sufrido un bloqueo a sus exportaciones de varias materias primas, pero principalmente del petróleo, por Estados Unidos durante años, concretamente desde 2018, aunque antes ya había alguna cosa. Supuestamente este bloqueo, este rechazo a que Venezuela sea capaz de exportar su principal materia prima, viene a demostrar el rechazo de Estados Unidos al régimen dictatorial impuesto por el presidente de Venezuela, Maduro. Este bloqueo al país con más reservas de petróleo se ha mantenido, como digo, desde 2018 hasta hace cosa de un año, momento en que Estados Unidos, de manera secreta, no lo hizo muy público, empezó a tener estas conversaciones, o empezó a tener conversaciones con el régimen de Maduro para, digamos, abordar la posibilidad de un desbloqueo de esta prohibición a la exportación de petróleo por parte de Venezuela. Y la razón que llevó a Estados Unidos a empezar a tender puentes entre Estados Unidos y Venezuela fue no otra que la demanda de petróleo. Estados Unidos decía, oye, el petróleo empieza a estar muy caro. ¿Dónde hay petróleo? ¡Hombre! Venezuela. ¿Quién estaba ahí? Maduro. Bueno, hombre, Maduro no será tan malo. Así que hablemos con ellos, a ver qué se cuentan, a ver cómo está la producción de petróleo por allí. Y curiosamente, o irónicamente, o tristemente, según como queráis verlo, lo que podría torpedear este desbloqueo de las exportaciones venezolanas es el crecimiento político de una candidata en este caso, María Corina Machado, quien está creciendo en su apoyo en las elecciones, incluso en elecciones llevadas a cabo en Venezuela, que siempre son un poco sospechosas, y en las cuales María Corina ha funcionado muy bien y ha recabado muchos apoyos. Entonces, esta mujer que está creciendo políticamente en Venezuela crece con el discurso de, si llega al poder, buscará meter a Maduro en la cárcel por sus crímenes. Y esto, claro, ahora de repente no le vendría nada bien a Estados Unidos que María Corina llegase al poder, porque Estados Unidos está negociando con Maduro este desbloqueo. Entonces, como digo, irónicamente o tristemente, la demanda de petróleo por parte de Estados Unidos podría llevar a Estados Unidos a apoyar al dictador en lugar de al candidato popularmente elegido, como podría ser María Corina Machado. Y por esto digo que no hay que preocuparse demasiado por lo que busca la política y deja de buscar por si persiguen en algún momento Bitcoin o no, porque, como veis, si algo es suficientemente demandado, sea petróleo o sea Bitcoin, digamos que los motivos políticos pasarán a ser muy influenciados o muy influidos por esa demanda de Bitcoin. Así que mientras que Bitcoin sea demandado, no creo que haya que preocuparse demasiado por lo que hagan los gobiernos. Y es que el gobierno no siempre tiene razón. Bueno, casi podríamos plantearlo de la manera contraria. Los gobiernos casi nunca tienen razón. Xabi Alonso, actual entrenador de fútbol del club Bayer Leverkusen y futuro entrenador del Real Madrid, ha sido capaz de poner al gobierno español en su sitio. De decirle al gobierno español, oye, señor, relájese usted, no tiene usted razón. Así que le voy a demostrar yo que no. ¿En qué ha demostrado Xabi Alonso al gobierno que se equivoca? Bueno, si hay algo que el gobierno siempre quiere, es tu dinero. Y no frenarán nunca para conseguirlo. Esto, de nuevo, digamos que es un argumento en favor de la autocustodia de Bitcoin. Siempre es bueno igual tener un poquito de autocustodia de Bitcoin por si el gobierno se pone muy pesado con aquello de acceder a tu dinero. Bueno, pues Xabi Alonso lleva en una batalla legal contra el gobierno español durante años,
para defenderse de un supuesto fraude fiscal. A pesar de que había ganado esta batalla varias veces, la Fiscalía española ha seguido apelando a las decisiones que los jueces promulgaban en contra del gobierno español. La Fiscalía argumentaba, en este caso, cito, se trató de un negocio jurídico simulado, lo que hacía Xabi Alonso con sus impuestos, bueno, para tratar de evadir impuestos. Dice, un negocio jurídico simulado para defraudar a la hacienda pública. Cierro cita. Pero el Supremo ha rechazado los argumentos de la Fiscalía y confirma las sentencias previas de otros juzgados. Todo esto, como digo, es la Fiscalía Pública, es decir, el gobierno español, persiguiendo a Xabi Alonso. Todo esto está pagado con tus impuestos. O sea que, curiosamente, se gastan impuestos en perseguir los impuestos de otros y a veces en no conseguirlos. O sea que en este caso se gastan tus impuestos en básicamente no conseguir nada. Hay una cuenta de Twitter, Bitcoin y Fiscalidad, que hacía un comentario a este respecto. Y el comentario era el siguiente. El Tribunal Supremo ha advertido, a raíz de este caso, a la Hacienda española que no puede extorsionar al contribuyente amenazando con abrir la vía penal y diciéndole que se arriesga a ir a la cárcel si no paga cualquier cantidad arbitraria que se le pida. Estos comportamientos terroristas son propios de dictaduras. Me parece bien enganchar esto con lo que hablábamos antes de Maduro y recordaos a todos que realmente no hay que dejarse asustar por lo que el gobierno busca o deja de buscar. O sea, el gobierno al final no deja de ser personas, como tú y como yo, que son movidas por ciertos intereses y que si tienes suficiente capital como para enfrentarte a ellos, pues muchas veces merece la pena hacerlo o, si no, huir. ¿Huir hacia dónde? Bueno, pues algo que te da la capacidad de huir es tener libertad, y tener libertad es algo que se consigue también con la capacidad de poder pensar por ti mismo. Breve anuncio, 30 segundos. Comparte estas ideas, comparte estos noticiarios, estos mañaneros con otras personas para que, bueno, piensen como tú, que si escuchas esto probablemente pensarás de manera parecida a la mía y te gustará que otros piensen de esa manera, ya que entenderás que esa es la manera correcta. Compártelo y recuerda que si quieres libertad y que esta te llegue en la forma de Bitcoin, puedes conseguir Bitcoin y la manera de hacerlo puede ser varias, pero yo recomiendo hacerlo a través de uno de mis sponsors, Relay. Puedes usar Relay para comprar Bitcoin y puedes hacerlo con un descuento con el enlace que está en la descripción. Y también puedes guardar ese Bitcoin de manera segura, como digo, autocustodiarlo en una Bitbox. Podrás comprarte una Bitbox también con un descuento en la descripción de este podcast. Mírate la descripción y así tendrás descuentos para todo. Bien, como digo, la libertad, muchas veces, a la libertad se llega por dos caminos, a través de conocer más cosas, ser más sabio, digamos, y también con dinero. Entonces, uno de esos modelos que se han empleado durante años para hablar de cómo los bitcoiners se harán y seremos muy ricos en el futuro es el modelo Stock to Flow, un clásico de los bitcoiners que llevaba tiempo en la sombra, básicamente porque dejó de funcionar como modelo para predecir el precio de Bitcoin, pero está de vuelta. El modelo Stock to Flow vuelve a ser algo que medianamente funciona, o bueno, que casualmente funciona, mejor dicho. Bueno, ¿en qué consiste el modelo Stock to Flow? A ver, realmente me río porque, bueno, estos modelos siempre tienen... siempre me parecen graciosos porque realmente es imposible crear un modelo perfecto de predicción del precio de Bitcoin. Pero bueno, este modelo concretamente se fija en algo muy básico y muy certero, que es la cantidad de Bitcoin que se crea frente a la cantidad de Bitcoin que existe. Esto es el Stock to Flow. Y esto se puede usar para muchas materias primas, aparte de para Bitcoin, se usa para el oro, se usa para la plata, y podemos ver que esos modelos Stock to Flows son diferentes para según qué activos, y que el modelo Stock to Flow más sólido será en el futuro, conforme vayan ocurriendo más halvings en la blockchain de Bitcoin, será el de Bitcoin, lo cual hace que su oferta sea la más dura, digamos, la más inelástica de todas las materias primas. Y podría llevar a ser, por tanto, la materia prima más valiosa. Ahora, lo que no tiene en cuenta este modelo, ¿no? Y la razón por la que a veces tiende a fallar, es que si bien controla bien el aspecto de la oferta, no tiene en cuenta la parte de la demanda. O sea, tú puedes tener algo perfectamente fijo, y que se cree una cantidad limitada durante un periodo de tiempo fijado, pero eso no quiere decir que la gente vaya a comprarlo. Entonces, claro, por mucho que se sepa cuál va a ser el stock to flow de Bitcoin en los próximos 100 años,
eso no nos dice cuánta gente va realmente a demandar esto. Pero bueno, sea como fuere, el modelo Stock to Flow ha funcionado muy bien para predecir el precio de Bitcoin durante los últimos 6-8 años y por eso fue un modelo muy famoso hasta hace escasos 2 años cuando el modelo, digamos, el precio se salió del modelo. Pero ahora que ha subido por encima de 31.000, ha vuelto al modelo. Vuelve a estar a una desviación estándar del precio marcado por el modelo y, bueno, pues digamos que todos los creyentes en el modelo Stock to Flow están de fiesta. Y quien también está de fiesta es El Salvador. Bukele, el presidente actual de El Salvador, se presenta a la reelección en las elecciones de 2024. Bukele no es que esté de vuelta porque nunca se fue y tampoco tiene pinta de que se vaya a ir. Bukele, como sabéis, presidente de El Salvador, nuestro dictador favorito. Lo consideramos así porque, bueno, se presenta a las elecciones de 2024 a pesar de que supuestamente hacerlo es inconstitucional, ya que la Constitución de El Salvador solo permite a los presidentes serlo durante un mandato de 5 años. Bueno, pues Bukele ha estado ahí 5 años y se presenta el año que viene a serlo otros 5, a pesar, como digo, de ser algo que atenta contra la legalidad actual. De nuevo, esto habla de la flexibilidad de la ley. Si la política quiere algo y se ve suficientemente respaldada, pues realmente que la ley diga una cosa no quiere decir que eso sea lo que haya que hacer. Y a este respecto, al de Bukele presentándose de nuevo a las elecciones, el otro día escuché un argumento interesante en favor. A mí me gusta mucho Bukele, o sea que realmente no tengo nada malo que decir, más allá de, bueno, pues el temor que siempre se tiene cuando hay una especie de dictador en potencia. Porque, bueno, durante un tiempo te puede caer muy bien y luego puede caerte muy mal. Pero bueno, mientras te cae bien, es genial. Mucho mejor esto que alguien que no te caiga bien, claramente. Pero bueno, digamos que una de las razones que escuché para argumentar por qué Bukele se presentaba y por qué es hasta cierto punto bueno que lo haga, es que, claro, Bukele ha hecho muchos cambios en El Salvador, ha permitido crecer a El Salvador a niveles, impensables, ha reducido la corrupción y el crimen en El Salvador a niveles también increíbles. El Salvador es un país muchísimo mejor ahora, tras 5 años de Bukele, de lo que era antes. Y claro, yo si yo fuese Bukele, pues también diría, joder, no me voy a ir ahora y que venga otro y se cargue todo lo que he conseguido. Es, digamos, una razón lógica, ¿no? Pero claro, esa razón lógica llevada al futuro te lleva a pensar que, bueno, realmente pues nunca te irías del poder, ¿no? Porque siempre temerías que vendría otro y rompiese tu legado. Entonces, eso te lleva, pues eso, a querer estar en el poder durante 40 años y, como sabemos, pues no suele acabar bien. Pero bueno, para El Salvador está funcionando muy bien, así que bueno, yo creo que Bukele seguirá siendo nuestro dictador favorito desde el cariño. Y hablando de la necrológica de hoy, o llegando más bien a la necrológica de hoy, tenemos que recordar, y hoy lo hago con más pesar porque, bueno, esta muerte ha sido muy cercana, ya que ha pasado hoy, la muerte de Li Keqiang, uno de los más altos cargos de China, y responsable en gran medida de su política económica. Ha estado muy cerca de lo que es el poder y los altos mandos chinos desde 2013 a 2023. Uno nunca sabe, ¿no?, cuando muere un alto cargo chino. Se supone que ha muerto de un infarto, pero vete tú a saber. Pero lo importante, y la razón por la que he querido elegir a Li Keqiang, entre toda la gente que ha muerto en tal día como hoy, es porque Li Keqiang, como responsable en gran medida de la política económica, ha sido una persona capaz de sacar de la pobreza a cientos de millones de personas en China, gracias a abrazar el capitalismo. Y creo que eso pocas veces es comentado y recordado por aquellos que abrazan el socialismo. En China se ha permitido que cientos de millones de personas, como digo, salgan de la pobreza y no ha sido a través de más socialismo, sino ha sido permitiendo cada vez más capitalismo. Y creo que eso es bueno tenerlo siempre presente. Muy bien, Li. Te tendremos en nuestros corazones y en nuestras plegarias durante este fin de semana, en el cual podéis compartir esto con quien queráis. Podéis buscarme en Twitter. Soy muy dicharachero, Alberto-Mera. Puedes comprarte una Bitcoin.
o parte de una Bitcoin a través de Relay y puedes hacerlo con un descuento usando el enlace que está en la descripción y puedes también comprarte una Bitbox también con un descuento si usas el enlace que está en la descripción. A pasar un buen día.